Es martes, sí, como es costumbre estarán aquí en las mañanas en el 11. Bueno, ya están aquí listos Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla acompañándonos para que conozcamos alguno de los más notables relatos de nuestra historia, por supuesto. Y bueno, como siempre es un gusto para nosotros recibirles aquí esta mañana y bueno, les adelanto que nos vienen a hablar sobre la literatura costumbrista mexicana y de cómo era la vida en el tiempo, en aquella época cuando tuvo lugar esto a finales del siglo XIX. Qué gusto recibirlos. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos Muy días. bien, Ay, pues felices de tenerlos aquí. Sí. Que nos ilustren. Encantados, como siempre, de estar acá. Y antes de entrar con el tema que el día de hoy nos van a hablar, tienen algunos cursos, ¿verdad? Ahorita en la Escuela de Gastronomía. Pues mira, algunos cursos nuevos precisamente pensados para que aprendas pues algo más de cocina, pero también con esta crisis, pues para que puedas hacer negocio, ¿no? Tenemos uno buenísimo que empieza esta semana de cárnicos y embutidos. Que aprendas a hacer embutidos y los puedas vender y le puedas garantizar buena calidad a la gente que te los compra. O pues las tradicionales galletas navideñas, que por ejemplo esto es una costumbre que viene de Alemania y cómo se va dando un sincretismo, ¿no? Ya ahora también como que en el siglo XIX llegaron muchos alemanes, en la primera mitad del siglo XX, y de las galletas alemanas, sus nietos, bisnietos ya mexicanos las siguen acostumbrando y ya hacemos otras galletas más mexicanizadas, pero también las puedes hacer y vender en las oficinas, claro. Y ya sacas para los regalos de Navidad. O lo das como regalo de Navidad. Claro, o lo das y economizas. Ay, Bueno, pues cualquier dato lo pueden checar en la página de internet, ¿verdad? De la Escuela de Gastronomía. Y bueno, entremos de lleno con este tema de la novela costumbrista. Platícanos, ¿cuál es la novela costumbrista y de qué año data? ¿Cuándo fueron sus inicios? Bueno, mira, el costumbrismo es precisamente parte del romanticismo. Y el romanticismo, así no es cierto, el romanticismo tiene una parte que exalta así la historia de los países, de ahí que se haya puesto de moda la arquitectura neogótica, neorrománica. Aquí en la Ciudad de México tenemos iglesias neorrománticas y neogóticas de finales del 19, principios del 20 maravillosas, y también el relatar las tradiciones. Gracias a eso, por ejemplo, hay una novela que fue una novela por entregas, se acostumbraban mucho a este tipo de novelas, ¿no? Y salían publicadas cada 8 días. Así fue, por ejemplo, que también entraría dentro del romanticismo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, pero eso es enaltecer la historia de Francia, ¿sí? Bueno, un personaje extraordinario, Manuel Paino, él escribe varias de estas novelas, pero la de Los Bandidos de Río Frío, él la escribe en Barcelona a finales del siglo XIX, narrando el México de la época de Antonio López de Santana, el México anterior. Entonces, cuando nos narra, por ejemplo, bueno, qué comía la gente, o la Ciudad de México con los canales todavía, que no se quedaron en la Gran Tenochtitlan, que tú viajabas, te habla, por ejemplo, de Chalco, que viajabas toda la noche para ir a Chalco y había incluso unas lanchas que llevaban sus camarotes para que la gente durmiera ahí, y te describe, por ejemplo, una tormenta, pero ¿dónde están naufragando en ese lugar a punto de morir? Y te lo hace de tal forma que sientes atracción, bueno, muchas veces estas cosas media peligrosonas, ¿no? Que la lluvia, las tormentas, hay también cierta atracción hacia esto, bueno, pero dices, ¿cómo es posible que hace 150 años había estos canales? Y luego te describe la ciudad de Ameca, la ciudad de Chalco, y te habla de las maravillosas casas que había ahí, o los que te describen muchas costumbres, como es el caso de José T. Cuéllar, ¿no? Bueno, José T. Cuéllar es un autor muy importante en la literatura costumbrista. Mira, hay biógrafos que dicen que le faltó morirse para ser niño héroe. Él estuvo en la batalla del castillo de Chapultepec. Pero su relato es muy interesante y muchas veces jocoso, tiene mucho de cómico, pero es muy emocionante cuando te habla que van de día de campo a Chapultepec y que van por Tacubaya, porque Tacubaya quedaba lejos del centro de la Ciudad de México. José T. Cuéllar incluso tiene títulos muy interesantes, gastronómicos, porque tiene una novela que se llama Ensalada de Pollos, y hace un juego ahí entre el término de ensalada de pollos, la comida, y los nuevos jóvenes, los pollos,
¿sí? Cómo viven, y también es un poco moralista. Ajá. Tiene una novela que tiene título de dicho popular que se llama Contigo pan y cebolla, ¿sí? Y habla mucho de las costumbres de la clase popular y de la clase media alta, y cómo conviven, cómo se divierten, los paseos, los cafés, las fiestas que organizan. Es muy interesante, José T. Cuéllar, pero yo creo que sí, el que sobresale es Manuel Paino con Los bandidos de Río Frío. Es una novela por entregas. Ahorita no se entendería muy bien este género de novela por entregas, porque bueno, es como las telenovelas, digamos, ¿no? Publicaban un capítulo y luego aparecía a la semana otro capítulo, y así se iba coleccionando. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales críticos literarios dicen que tiene ciertas incongruencias de tiempo y de continuidad de los personajes, pero la distancia lo va distorsionando un poco, ¿no? Hay que pensar que se leía con espacios, ¿sí? Y si lo lees ahorita de corrido, pues sí notas que hay inconsistencias. O periodos que no menciona. O periodos donde se fractura un poco la línea del tiempo en la vida de un personaje, ¿sí? Pero o sea, nos deja picados. Sí, y el reflejo de la vida cotidiana es extraordinario, y de lo que se comía, ¿sí? Y de las hambres, y cómo solucionaban las hambres las clases populares. Cómo eran los mercados incluso. Se reflejaba lo que se estaba viviendo en esa época, Claro, la vida mira, cotidiana. te habla que toda la gente en el desayuno se echaba su atole al amanecer a las 5 de la mañana, o su pulque, porque recordemos que el pulque puede ser muy nutritivo. Ya otra cosa es que te pases, ¿no? El pecado hay que recordar que es el exceso. El pecado en todo es el exceso. Por eso la palabra pecado no es lo que te acaba, es lo que te limita. Pero también te platica de las chinas, por ejemplo. Cuando tú vas a Venecia, ves a todos estos gondoleros, ¿verdad? Italianos, pero nunca hubo gondoleras. Y aquí las mujeres, muchas mujeres que manejaban las embarcaciones, muchas personas eran mujeres mestizas, y te las describe esa mujer mexicana que se faja las enaguas y dice: ya me abandonó el hombre, ya me quedé viuda, pues yo salgo adelante. Chambeamos. Y te describe, por ejemplo, la elegancia de estas mujeres, no dentro de la elegancia europea de las clases altas, como una mujer se compraba sus collares de oro con lo que le producían sus ventas, sus rebozos, estos rebozos que de verdad es una prenda, los rebozos de Santa María, te describe ahí los rebozos de Tenancingo, que ya se están muriendo los últimos viejitos que hacen esos rebozos, que son unas joyas. Y recordemos que al comprar una pieza de estas, hacemos que nuestra gente tenga trabajo, que los mexicanos tengamos trabajo. Y son unas joyas. Te describe esos rebozos. Y que siga viva la tradición. Y que siga viva la tradición. Sigue viva la tradición, pero además sigue viva la producción y la cultura de estos objetos y de estas prendas de vestir. Sí. Porque ya las nuevas generaciones a veces no quieren seguir la tradición de la familia, lo que tú decías, los últimos viejitos, digamos así, con mucho cariño, el que están todavía con esta tradición, pero los hijos, las nuevas generaciones ya no quieren seguir. Pero porque muchas veces también la gente no... Mira, un buen rebozo de Santa María te puede costar 4,000, 5,000 pesos. Hasta 10,000 pesos. O 10,000 pesos. Pero los meses que se lleva a hacer para hacer una pieza, pero con un vestido de noche, por ejemplo, pueden lucir un rebozo en un color fuerte, maravilloso. Nuestra primera dama usa mucho los rebozos. Los rebozos, porque de verdad hay que revivir. Y casi nadie toma en cuenta que una de las cosas más elegantes y lo más valioso del rebozo son las puntas, que están tejidas a mano y que pueden ser de 30, 40 centímetros, con ese tejido tan adornado con los hilos de seda, ¿no? Y los colores, el teñido también es muy particular y lleva mucho trabajo. Lo que decía Yuri, por ejemplo, esta novela de Paino, ¿no? Que muchos críticos literarios dicen que tiene sus inconsistencias y demás, pero el mismo Paino ahí te describe, que te dice: yo estoy tratando de describir algo que la gente que vive en la Ciudad de México no se da cuenta que está desapareciendo, que está cambiando, y te hace un inventario de
artes aplicadas, de arte popular, de la cerámica que se vendía, de los trabajos de madera, pero además sabiéndole el apreciar, cuando muchas veces lo que se producía acá no lo apreciábamos, ¿no? Claro. Apreciábamos si llegaba la porcelana de maíz, claro, el cristal de Bacará, el cristal de la granja, pero lo de acá no lo apreciamos. Después ya con el doctorado, con esta gente vienes este gusto y este aprecio, pero él en pleno siglo XIX te describe y luego te describe los platillos que se elaboraban. Dices, no es posible. ¿Cómo era el mercado? A un lado del Palacio Nacional está la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba el mercado del Volador. Ay, qué rico. De comida y de tenemos mercados. Que ir a la cocina. Sí, vamos a la cocina. Vamos. Gracias, Viri, Gracias. Vámonos con Telma.